a todos por venir, por mantener esta fidelidad al foro, a nuestra pequeña universidad de verano, que tan importante es, porque como vemos siempre, aquí algunos pueden decir que teorizamos mucho o que estamos, pues eso, hablando. ¿Qué hacemos? Hablar. Pero de hablar, de pensar, de sentarse, hoy en las lecturas de la liturgia de hoy se hablaba de esto, ¿no? De sentarse, por lo menos en la homilía el sacerdote ha insistido en esto, ¿no? De cómo que pararse a pensar las cosas y de ahí salen luego la acción, de ahí salen la aplicación práctica de estas doctrinas. Carlismo y justicia social. Vamos a ver, desde el minuto 1, como se suele decir, el carlismo ha llevado en sus banderas la justicia social. Porque, ya dije ayer mi opinión, de que la justicia social se podría equiparar al orden social. El orden social es lo que destruyó la revolución liberal. Toda la oleada de revoluciones que estallan con la Revolución Francesa, que se había enlarvado antes, Ilustración, Reforma Protestante, etcétera, pero que estallan en la Revolución Francesa, que llegan a España con las oleadas napoleónicas y con la Revolución, los alzamientos liberales, traen un desorden. Entonces, el carlismo se alza para defender el orden, que no era un orden inventado, no era una doctrina teórica, sino que era una cosa que la gente lo vivía y quería mejorar, siempre mejorar, pero que se mantuviera ese orden. Aquí quiero antes meter una cuña para una advertencia que me parece interesante. Entonces, los carlistas hacían esto porque éramos católicos. Parece una pregunta que ronda, ¿no? ¿Hacemos esto de luchar por la justicia social, defender porque somos buenos católicos? Sí y no, me explico. Lo hacemos porque es lo que hay que hacer. No es una táctica instrumental. En alguna ocasión, Herrera Oria, que fue un gran hombre, pero que, bueno, pues que pudo tener sus equivocaciones, Herrera Oria llegó a decir que algo así como que había que hacer una política con los obreros, había que acercar a los obreros, había que acercarse a los obreros para así hacerlos católicos. Sí y no. Porque la justicia social hay que hacerla porque hay que hacerla, no para hacer católicos a alguien. Cuando el buen samaritano se encuentra al hombre malherido, lo atiende porque hay que atenderlo. No lo atiende para hacerle judío o para hacerle de su religión. Sentado este punto, entonces entramos ya en el ámbito de qué hay que hacer en política. Nosotros la obligación que tenemos es defender ese orden que con gran trabajo, a lo largo de 1000 años, la civilización cristiana, la cristiandad, fue asentando. Es un trabajo que, fijaos, incluyó la abolición de la esclavitud, porque en el mundo antiguo se sostenía, las termas romanas se sostenían porque había esclavos. Todo el circo y todos los monumentos y las calzadas se sostenían porque había un sistema de esclavitud. En la Edad Media eso va desapareciendo. Aparece el concepto de dignidad general de todo ser humano, también de la mujer, por supuesto. Es decir, que quien reivindica el papel de igual dignidad de la mujer es el cristianismo, es la civilización cristiana, la Europa católica, que empieza a rendir culto, a venerar a Santa María y a llenar los retablos y las imágenes y las iglesias de imágenes de esta santa mujer que es Santa María, ¿no? Bueno, pues toda esta construcción que tardó, pues eso, 1000 años y que no era perfecta, porque en este mundo nadie hay perfecto. Y esa es otra de las cosas que nos enfrenta abiertamente contra las ideologías. Todos los partidos políticos, todas las ideologías nos venden el mundo perfecto. Nosotros no, nosotros decimos, el mundo es imperfecto, nunca conseguiremos hacer un mundo perfecto, el mandato divino es, sed perfectos, pero no dice, haced estructuras perfectas para amparar la podredumbre individual y las adicciones de la gente. No, al revés, dice, haced las estructuras como podáis, lo mejor posible, para amparar la santidad, para procurar que dentro de esas estructuras humanas perfeccionadas pueda haber personas que sean santas. Ese es el objetivo de la civilización cristiana, amparar la santidad que surja para que pueda surgir, ¿no? Bien, después de la debacle que supuso la primera revolución, el choque de la primera revolución liberal, va apareciendo la doctrina social de la Iglesia. Pero aparece después de ese choque, después de ese shock,
se va reposando las cosas y aparece un cuerpo doctrinal que nos presenta los principios que ya conocíamos, que eran unos principios que no eran extraños a lo que se vivía en gran parte de la cristiandad y sobre todo en la hispanidad, pero que, bueno, pues se agradece mucho que se sistematizan, se ponen por escrito y coinciden con lo que Maeztu llamaba el humanismo español. Esa idea que es lo que posibilitó, por ejemplo, la obra de España en América, que era ese acercamiento de considerar a los indios, a los habitantes de América originarios, pues considerarles como unas personas, los reyes les consideraban pues unos súbditos igual que otros súbditos de otras tierras, ¿no? Que tenían, por lo tanto, los mismos derechos a ser tratados con dignidad. Y todo eso lo va recogiendo la doctrina social de la Iglesia y llama la atención sobre los abusos que supone la revolución industrial, sobre la explotación laboral de tantas familias, del proletariado que se llamaba entonces, del mundo obrero, que alimenta un mundo pues, que se va industrializando y que va destruyendo el mundo rural, que crea el problema de las masas obreras, que a su vez es un caldo de cultivo de nuevas ideologías. Entonces, muchos católicos, no solo los carlistas, pero los carlistas entre ellos, se esfuerzan, después de esa debacle, después de esa destrucción del mundo antiguo, del mundo del orden de la cristiandad, se esfuerzan en llevar esa doctrina social de la Iglesia a la práctica, en la política, en la sociedad, en municipios, asociaciones, mutualidades, empresas. Y lo hacen actuando como laicos, bajo nuestra responsabilidad. Los obispos, lo dijimos ayer, la doctrina, el Papa y los obispos recopilan esa doctrina, fundamentan teológicamente esa doctrina, pero luego los llamados a aplicarla somos los laicos. No son los obispos los que tienen que hacer un gremio, un sindicato o una mutualidad. Ellos amparan, promueven, ayudan. Concretamente, el carlismo, dentro de los movimientos políticos que con todos los matices que se quieran han podido surgir después de la Revolución, el carlismo, como antirrevolucionario, como contrarrevolucionario, defendió ese orden social justo y la prueba de que defendía desde el minuto uno es nuestro lema: Dios, patria, fueros, rey. Ese trilema, Dios, patria, fueros, porque eso va junto, y rey, es una expresión, una síntesis de ese orden social que queremos, de esa justicia social que queremos. Dios es lo que fundamenta, pues, lo que ya he dicho, ese concepto de humanismo español, de esa dignidad de la persona, la dignidad intrínseca. También ilumina los conceptos pues, básicos como el de la propiedad privada, el del justo ordenamiento de la propiedad privada, que no es un derecho ilimitado, sino que tiene que estar al servicio del bien común. Quiero decir que la fe ilumina gran parte de los conceptos básicos que son importantes para que haya un orden social. Luego hay una característica muy importante dentro de lo que es el movimiento carlista desde el principio, que es el concepto de fueros, subsidiariedad, ese orden que va de abajo hacia arriba, empezando por la familia como entidad política, como entidad con voz y voto, con el concepto medieval y antiguo de los fuegos, ¿no? Los vecinos, los fuegos, no eran los hombres, los individuos, sino que no era un hombre, un voto. El modelo revolucionario es profundamente, digamos, hoy en día diríamos que es machista, ¿no? Porque dice, un hombre, un voto. Pero claro, eran estrictamente un hombre masculino el que tenía derecho, eso a partir de Voltaire y de Rousseau y de los ilustrados y de la Revolución. El concepto medieval era el fuego. Y si la cabeza de familia era una viuda, pues era la que tenía derecho a voto, ¿no? Esa familia no es solamente una cosa, pues, digamos, atávica o tradicional o que hay que respetar, sino que es algo que tiene una entidad, una personalidad. En el mundo tradicional, la familia debería tener pues una personalidad política, como digo, ser la base del sistema de representación. Pero claro, a partir de ahí aparecen otros movimientos, que son los otros grupos, otras comunidades, que son los cuerpos sociales naturales, los cuerpos intermedios, que son la alternativa tanto al individualismo liberal como al colectivismo totalitario de tipo marxista, comunista, estatalista o nacionalsocialista. Y es una realidad tan evidente, que es tan necesario que exista, pero que es tan sistemática, ha sido sistemáticamente machacado tanto por el individualismo como por el socialismo, que parece que no existe, y parece que no existe más que masas de individuos y el Estado. Y todo lo que ordena
esa jerarquía de comunidades es el principio de subsidiariedad. Hoy en día está sacado de quicio, la idea de subsidio está sacada de quicio, de tal manera que vivimos pues siempre esperando a que sea el Estado el que nos arregle las cosas. Siempre la entidad superior es la que nos va a venir a apagar los fuegos, como ha pasado últimamente, o cosas más tontas. Imaginaos un caso que conocí en cierta ocasión. Están un piso de estudiantes haciendo una fiesta, en el piso de arriba, ¿eh? Imaginaos, pues en vez de el vecino de abajo que lo está sufriendo, en vez de salir al rellano, llamar a la puerta, echarles la bronca en persona y decirles, oye chicos, que queremos dormir, tal. No, lo que hace es directamente llamar a la policía. ¿Cuál es el síntoma que representa eso? Pues que una persona delega su responsabilidad, no hace nada y confía en que va a ser el Estado, porque claro, yo pago mis impuestos, tengo derecho a que la policía municipal venga a echarles la bronca a los de arriba. Ese tipo de cosas que puede parecer una cosa anecdótica y pequeña, llevarlo a la escala de toda la política social. Entonces, estamos siempre esperando a que sea el gobierno el que nos quita la nieve de delante de casa, el que nos ordena el tráfico en nuestra plaza, el que nos pone el semáforo, el que nos protege a nuestros niños, etc. Principio de subsidiariedad tan clave y que en pocos grupos políticos, pocos movimientos políticos lo explican bien y lo aclaran. Porque lo normal de un grupo político de tipo democracia de partidos es: nosotros, tranquilos, vamos a llegar al poder y cuando lleguemos al poder os vamos a solucionar las cosas. Aunque sean gente muy buena, ¿eh? Aunque sean gente muy ordenada y muy de derechas y de ultraderechas y católicos de misa diaria. Pero al final su aspiración es: nosotros llegaremos al poder, vosotros tranquilos, seguid con vuestra vida individual y cuando lleguemos al poder os vamos a poner una ley para que los pisos de estudiantes no tengan más que no sé cuántos decibelios de sonido. Vale, y luego, muy importante, el rey, es que el carlismo no se entiende sin que en la cúspide de este sistema de subsidiariedad haya una autoridad. Ayer hablábamos de las coincidencias que podemos tener con grupos de intelectuales que se autodenominan anarcocapitalistas, o lo que sea. Vale, y decía yo, pues entendemos que puede haber un enfado tan grande contra el Estado desmesurado que te da ganas de ser anarquista, de vivir al margen del Estado, de mandar a la mierda al Estado y vivir, pues eso, libres. Pero claro, eso no es así. Una sociedad necesita una unidad. Una sociedad bien constituida necesita una autoridad, un poder que esté respaldado por una autoridad. Y ese poder, históricamente, en España, en Occidente, en la cristiandad, en la hispanidad, ha sido el rey. Que el rey no era simplemente, digamos, una figura decorativa, no era un jarrón chino como es actualmente las monarquías llamadas constitucionales, sino que era realmente la última palabra, era el árbitro, era el que tenía la responsabilidad de gobernar todos sus territorios. Porque el conde de Barcelona era el rey de Castilla, y al mismo tiempo era el rey de Aragón y el rey de Navarra. Y esa acumulación de títulos en la misma persona era la que garantizaba esa unidad, y el rey era que nombraba al final pues, sus virreyes, sus gobernadores, sus corregidores, etc. Así que ojo cuando nos digan, no, es que somos un modelo federal. No, bueno, federal no. Eso hay que explicarlo, ¿eh? Se parece al federalismo porque España se constituyó con un proceso federativo donde nos vamos uniendo, ¿eh? Pero no somos una federación de pequeñas naciones con su propio contrato social que luego hacen un contrato más grande. No, esa no es España. España tiene una unidad en la cúspide, en la persona del rey, y eso no hay ningún otro grupo político, ningún otro movimiento que lo defienda como manera de garantizar al final la justicia. Porque si nos fijamos en todos nuestros clásicos, pensar en cualquier obra de Lope de Vega, Calderón, etc., la figura del rey es clave para que haya esa justicia social, de mantener ese orden y de defender al débil, de evitar los abusos de los poderosos, que en su caso podrían ser los nobles y que hoy en día serían las grandes empresas o los fondos de inversión. Toda la lucha del carlismo consiste en esto, en defender ese orden social que se ha destruido y ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, en todas las ediciones de nuestro programa político, en una edición del año 32, por ejemplo, que fue bastante difundida, que le he hecho un vistazo, pues esto aparece claramente, ¿no? Aparece definida nuestro ideal de sociedad orgánica, constituida de abajo hacia arriba, familias, municipios, corporaciones, regiones. Una sociedad que tenga una vida propia, que esté articulada en torno a sociedades naturales, gobernadas por la ley natural y divina,
y protegidas por unas leyes fundamentales. Pero esto tiene que ser natural, tiene que ser libre, tiene que ser dejarlo fluir. Si tú coges esto y lo haces de una manera pues artificial, acartonada, como pudo pasar con el régimen franquista, donde por decreto se declara pues un corporativismo oficial, pues caes en el peligro en el error de quitarle vida. Y esa sociedad tiene que ser vida. Eso supone un riesgo de líos y de follones, claro. Es que la vida es lucha, es que estamos así. Bueno, ¿qué había antes de la Revolución Francesa? O sea, ¿qué tenían en su cabeza los viejos carlistas que se encontraban con que llegaban los masones, los espadones liberales, Espartero y compañía? ¿Qué tenían en su cabeza? ¿Qué mundo era el que tenían? Pues fijaos, era un mundo donde había concejos abiertos, para empezar. Nadie hablaba de democracia de la manera falaz que se habla ahora, pero todo el mundo tenía muy claro que si un vecino vivía en un sitio, estaba arraigado, su familia llevaba ahí toda la vida, tenía derecho a hablar, tenía voz y voto, tenía que opinar, tenía que escucharse su criterio y su opinión. Por eso España estaba llena de concejos abiertos, de reuniones de vecinos, de reuniones en el presbiterio de las iglesias, en el pórtico de las iglesias, de las estructura basada en parroquias muchas veces, como nos contaban ayer en Galicia. Luego había toda una estructura de bienes comunales, que esto es muy importante. O sea, la propiedad no se entendía como una cosa puramente individual, sino que cada uno de los cuerpos sociales naturales que hemos dicho, empezando por la familia, tenía unas propiedades. Entonces tú podías ser pobre como una rata, pero si eras eras vecino de un pueblo, tenías, por tanto, un bosque que era tuyo, del cual podías aprovechar leña, caza, lo que fuera, para las condiciones que fuera en cada sitio, ¿no? Tenías unos pastos, podías tener unas ovejas y llevarlas a pastar a esa zona que era tuya, porque era de tu pueblo, ¿eh? Era un bien comunal. No era de una empresa donde tú tenías que pagar un canon mensual para estar suscrito, sino que era un bien comunal. Había entidades como hermandades, había lugares en los que se organizaban hermandades para la defensa común. Lo que luego los reyes católicos organizaron como Santa Hermandad se había basado antes en unas hermandades locales. Había comunidades de regantes en los sitios donde era importante el sistema de regadío, que venía de muy antiguo. Pues había cosas como el Tribunal de las Aguas de Valencia, que parece hoy en día como una cosa venerable que se ha mantenido, a Dios gracias, pero claro, es que como esos había muchos. En cada zona donde había riegos había organizaciones comunales que organizaban a los regantes. Y ahí no entraba ni la Diputación Provincial, ni la Consejería de Cultura, de Agricultura de Andalucía, ni entraba el Gobierno, ni el Ministerio, ni la Unión Europea, ni la madre que los parió. Ahí entraban pues, los implicados en esos riegos. Y lo mismo pues, en todos los oficios. Imaginaos todas las cofradías de pescadores que daban vida a todos los municipios de la costa y que organizaban el reparto de trabajos, la ayuda mutua y la vida de esas familias. O, por ejemplo, una entidad que a mí me parece que se habla poco de esto, que es la Mesta. La Mesta, llamada oficialmente Honrado Concejo de la Mesta, fijaos, es una organización gremial, comunal, ahí participaban, eran miembros de la Mesta todos los ganaderos de Castilla, pues se fundó en 1273 y murió. ¿Cuándo pensáis que murió? 1836, en plena guerra carlista. Ahí es cuando los liberales se la cargan. O sea, imaginaos que hoy en día un gobierno se cargue una institución que ha nacido en el siglo XIII, ¿no? Eso es un crimen cultural, económico, de patrimonio inmaterial de la humanidad. Hoy en día nos ponemos muy pomposos en la UNESCO hablando de cosas de estas. Pues los liberales en España, entre otras muchas cosas, además de arruinar conventos y expoliar obras de arte y de arruinar lo que era una vida de una religiosidad extendida por todo el territorio, se arruinaron cosas como un montón de gremios y concretamente este de la Mesta. Vale, en el ámbito urbano y profesional, pues por supuesto había un montón de gremios, como digo, de oficios que agrupaban a los artesanos y cada gremio se organizaba bajo su criterio, porque ellos sabían cómo había que aprender. Ellos organizaban la entrada de los aprendices, fijaban los precios, los salarios, ayudaban a las viudas, a los huérfanos, a los heridos, a los accidentes laborales,
organizaban sus fiestas, hacían colectas para obras piadosas. Todo eso se lo cargó el Estado moderno liberal. Las cofradías, que a veces había cofradías puramente religiosas, donde era para fomentar la devoción a un santo o a una imagen de la Virgen, pero había otras que su finalidad era totalmente el socorro mutuo, para ayudar en los, por ejemplo, los entierros, para cubrir los gastos de sepelio de la gente, para ayudar en las enfermedades, para montar hospitales, para montar escuelas. Todo eso los hacían las cofradías. Otras instituciones eran los Montes de Piedad. En el año 1702, un capuchino fundó en Madrid el Monte de Piedad de Madrid. No eran bancos, tampoco eran cajas de ahorros. Era algo que había antes, Montes de Piedad. Eran unas entidades que daban crédito sin usura, pensadas para ayudar a los pobres. ¿Qué año el Monte de Piedad? ¿Qué año? 1702 es el de Madrid, pero instituciones parecidas seguro que había en otros. 1702. Como Monte de Piedad, seguramente será el primero. Ese título de Monte de Piedad se fue... Monte no es por una montaña, es por el monto, es la cantidad de los dineros o de los bienes que se juntaban para ejercer la caridad o la piedad. Después de la Revolución se intenta alargar algo esta idea de Monte de Piedad, pero ya entra el concepto de cajas de ahorros. Que la caja de ahorros tampoco está mal, pero ya tiene un matiz ahí de culto al ahorro, que tiene un matiz protestante. Bueno, eso ya sería una cosa más, quedaría para más debate. Otras entidades eran, he citado hospitales, pero es que había obras pías municipales que se dedicaban expresamente para huérfanos, para hospitales, para asistencia sanitaria, alimentaria. Habéis oído hablar de las alhóndigas, de los pósitos. Esos son unas entidades que todavía quedarán edificios, todavía quedarán plaza de la Alhóndiga, plaza de no sé qué. Pues eran entidades que hacían los municipios, cuando los municipios no eran el ayuntamiento del PP de no sé dónde, el ayuntamiento del PSOE, no era el ayuntamiento del PP, era el ayuntamiento de no sé qué de la Sierra, que tenía una alhóndiga para que en momentos de necesidad hubiese un almacén de grano para poder consumir, o bien un pósito, que eran unas alhóndigas de préstamo. Ahí se prestaban semillas para sembrar, que luego los agricultores devolvían, pero, como digo, pues sin usura. Son instituciones que existían y que se las cargó el sistema liberal. Todo eso amparado, por supuesto, con diputaciones forales, allí donde había todavía juntas generales en los territorios forales, que ya el sistema Borbón afrancesado del siglo XVIII se había cargado muchas cosas, pero bueno, todavía quedaban los consejos de la monarquía, quedaban el Consejo de Indias, el de Aragón, el de Navarra, el de Castilla, el de Mallorca, no sé, quedaban órganos colegiados que hacían de enlace entre los representantes del rey, los virreyes o gobernadores o corregidores, que se tenían que entender obligatoriamente con los representantes que venían desde abajo de los ayuntamientos con asiento en Cortes o de los ayuntamientos con voz y voto o de las corporaciones o de las universidades. La palabra universidades en aquella época incluso no se dedicaba solamente a los centros de estudios, sino que había agrupaciones municipales que con la palabra universidad querían hacer ese hincapié en ese espíritu comunal, ¿no? Bueno, todo lo que comparten todas esas instituciones que se cargó el liberalismo, pues es una idea de propiedad compartida, corporativa, comunal, gremial, municipal. Tenían, por supuesto, una autonomía en su funcionamiento que estaba regulada. Había unas normas sancionadas, por supuesto, por la autoridad al final del rey. O sea, el rey era el que al final tenía que dar un privilegio real, pero la palabra privilegio, que luego nos hemos acostumbrado a verla como un insulto, en sí misma, el privilegio es el derecho propio de cada uno, es decir, que cada uno, la justicia no hemos quedado que es dar a cada uno lo suyo. Bueno, pues si un grupo de personas tiene una forma de actuar, ese es su privilegio. Y si tú quieres tener lo mismo que nosotros, si tú quieres tener las ventajas y los beneficios que tenemos los pescadores de Guetaria, pues hazte pescador de Guetaria y ya está. Entonces tendrás el mismo derecho a ser enterrado como sea, a que si tú falleces en el mar y tu viuda necesita ayuda, pues tu viuda tendrá derecho a una ayuda porque es viuda de un pescador de Guetaria. ¿Eso es un privilegio? No, es el derecho propio. Sí, es un privilegio, pero en sentido estricto y bueno de la palabra, ¿no? No es un capricho de que te dan un privilegio de sentarte en un asiento que no te corresponde. Bueno, y sobre todo, lo que planean todo esto es esa idea
de justicia social, o sea, de socorro a los pobres, de regular los precios dentro de un orden, haciéndolo compatible con una libertad, porque era un sistema de libertad, donde no había la infinidad de kilos y kilos de leyes. Como ahora las leyes son digitales, pues ya parece que no pesan, pero si nos diesen todas las leyes de todo el BOE en papel, veríamos que pesa tanto y es tan antiecológico porque se cargan tantos árboles para hacer tantas leyes que diríamos que eso es insostenible, ¿no? Entonces, todo eso que se hacía sin tanta ley se hacía para equilibrar los intereses, evitar abusos, tal. Vale. Llega las guerras, la primera guerra carlista, la perdemos, la revolución liberal se va consolidando en España. Se va consolidando. ¿Qué hacen los carlistas entonces? ¿Tiran la toalla, se van a su casa, se ponen a lamentarse? Pues no, hacen lo que pueden. Entonces, empiezan a surgir ya en el siglo XIX círculos. La idea de círculos carlistas como entidades, sociedades, asociaciones, lugares de reunión, que son núcleos que muchas veces desde ahí, pues he echado un vistazo, los nombres que voy a citar son pinceladas, no es una cosa sistemática de están todos, no, pero los que cito son personas que sí que merecen ser citadas. Nombres como Ramagosa, Llauder, Manterola, dirigentes carlistas, catalanes, vascos, de toda España, se sabe que promovían, en torno a círculos, promovían cajas de ahorro, mutualidades, escuelas obreras. Personas como Nocedal, padre e hijo, pues todos leen sus discursos y son todo un discurso social, frente a la secularización del liberalismo y de la destrucción de la sociedad. Piden no solamente los derechos de la Iglesia, sino los derechos de la sociedad, los derechos de las comunidades naturales. Por supuesto, quien sistematiza todo esto de forma paralela a cómo la Iglesia va escribiendo la doctrina social, los propios pensadores tradicionalistas, Vázquez de Mella, Víctor Pradera y otros muchos, Aparici, ellos también sistematizan, van escribiendo, van reflexionando sobre estas ideas de la función social de la propiedad, sobre la primacía de los cuerpos intermedios, sobre el corporativismo católico, sobre el deber social del empresario. Un empresario, a pesar de que la ley te lo permita, no puedes hacer lo que te dé la gana, sino que tienes un deber moral, una responsabilidad. Pues eso son ideas que lo fueron sistematizando Mella. Pradera, que es más joven que Mella, le toca ya una época en la que sistematiza aún más las cosas. Para mi gusto, demasiado, porque ya llega un momento en que intelectualiza demasiado la realidad y empieza a hacer castillos en el aire sobre cómo tiene que ser un Estado corporativo, orgánico, con gremios, sindicatos. Vale, eso ponerlo, el papel lo aguanta todo. Entonces, al final, tú pones un modelo ideal de lo que te gustaría que fuese la sociedad orgánica, con gremios y tal. Luego, la realidad es que es difícil montar un gremio, es difícil montar una corporación, hacer que tenga su vida propia, porque acordaros que lo que había antes eran instituciones centenarias, milenarias, que se habían constituido a base de prueba-error durante siglos, para montar un pósito, o una institución de caridad, o un hospital de huérfanos o lo que fuera, o un hospital, pues había habido pues, una donación, una casita primero pequeña, luego iba creciendo. No se montan de la noche a la mañana las corporaciones ni las mutuas. Aún así, los carlistas siguen haciendo lo que pueden, a pesar de que tienen el Estado en contra, las ideologías modernas en contra. Sin embargo, hay una necesidad, y todavía había muchos huecos. Hoy tenemos menos huecos. Hoy cada vez hay menos lugares en los que montar instituciones de ayuda mutua, de cooperativas o de lo que sea, porque nos encontramos con infinidad de dificultades que luego iremos viendo. Pero en el siglo XIX y principios del XX todavía había muchas posibilidades. Tengo aquí apuntados a Rafael Díaz Aguado, Salaberry, que impulsó organizaciones obreras católicas, a Arau de Robles, que este hombre fue el ideólogo de la obra nacional corporativa, luego lo veremos un poco, que era el proyecto de sindicalismo carlista alternativo al falangismo de la época franquista. José María Mariente también en sus momentos de los años 30 destacó por discursos de tipo social, casi podríamos decir obrerista, en el buen sentido de la palabra.
Por supuesto, Manuel Falconde fue un gran defensor, no solamente y un gran impulsor, no solamente de la preparación del alzamiento, sino de rescatar el sentido social. La aspiración de Manuel Falconde era que el régimen que saliera del triunfo de la guerra no fuera solamente una restauración religiosa y política, sino también social, de justicia social. Arau de Robles, que hemos citado antes, pues fue el que llevó adelante la obra social corporativa, o por lo menos la planeó. No se le dejó llevar, pero la planeó. Don Mauricio de Sibate, Rafael Gambra, Elías de Tejada, Jesús Evaristo Casariego, Álvaro Dors. Podríamos citar muchas personas, intelectuales, escritores de la tradición, que uno tras otro coinciden en hacer esta crítica a la sociedad de consumo, al capitalismo deshumanizado, que es una de las cosas que más caracterizan a Rafael Gambra, por ejemplo, o los que fomentan el sindicalismo libre. Mauricio de Sibate, que estuvo sus contactos con el ambiente de la Barcelona revolucionaria y que trató de ordenar y de ayudar en el mundo obrero. Elías de Tejada, que da un fundamento pues, filosófico al derecho social. Casariego, que quizás desde un punto de vista más literario también aporta sobre la visión social y popular del carlismo. Álvaro Dors, como mente ordenadora del derecho, poniendo el derecho al servicio de la justicia, cargándose todo el positivismo que nos invade. Entonces, carlistas concretos que hicieron cosas a pesar de todo esto, a pesar de los... O sea, por una parte hay tres tipos de carlistas que hacen cosas, ¿no? He citado los que escriben, ¿no? Los que escriben, los que sistematizan, los que van de la mano de la doctrina de la Iglesia y procuran dar ideas, fundan periódicos, escriben artículos, idean planes, pero luego están los empresarios. Hay un grupo de empresarios carlistas que se toman muy en serio esa responsabilidad de las que hablabas ayer, Silvia, esa responsabilidad social del empresario, y tenemos muchos ejemplos, voy a citar algunos. Ignacio Hernando de Larramendi, que lo hemos conocido muchos. Yo no sé cómo está hoy en día Mafre, me temo que desde que se convirtió en sociedad anónima ha caído pues, en el montón de lo que son las sociedades anónimas, porque el mundo liberal solo entiende o individuos o sociedades anónimas. Punto. El mundo tradicional, como hemos visto, entiende que puede haber una multitud de casos diferentes, de gremios, cofradías, cooperativas, pósitos, mutualidades, montes de piedad, un montón de entidades que pueden ser intermedias. De hecho, Mafre nació como una mutua de seguros. Mafre era propiedad. Todos los que erais socios de Mafre hasta que llegó el momento de la convertirse en sociedad anónima, os acordaréis que os llegó una carta diciendo: ¿queréis ser miembros queréis tener unas acciones de esta nueva sociedad anónima o queréis venderlas? Pero hasta ese momento los socios de Mafre eran propietarios de una gran mutualidad, en un porcentaje muy pequeño cada uno, claro, pero eran propietarios de una mutualidad. Pues esa idea que Hernando la impulsó, la extendió a Hispanoamérica, por cierto, fue de los primeros empresarios que tuvo esa visión hispanista de tender puentes con América, que insistió en tener códigos internos de conducta morales, éticos, en atender al cliente de una manera atendiendo la dignidad de la persona, insistió en la formación, en la integridad y, por supuesto, pues, todo el tema de la fundación, ¿no? Luego, al final, Mafre ha tenido su fundación, luego la familia de Larramendi, la Fundación Larramendi. Quiero decir que es una responsabilidad social evidente. Otros nombres que tengo por aquí, este es menos conocido, Blas Morte. Yo conocía a su Javier Morte, yo creo que era hijo o nieto, no me acuerdo ahora. Pues tenía un humilde taller de cantería en Tudela, pero luego de ahí pues llegó a tener una empresa de construcción importante, aserradero, se dedicó a agricultura, comercio de maderas, azucarero, cofundó y financió entidades carlistas, por supuesto, porque él era carlista, Círculo Tradicionalista de Tudela, etc. Pero ese círculo siempre le daba un matiz social. De hecho, el Círculo Tradicionalista de Tudela era una sociedad. Una sociedad, no sé si sociedad anónima, era una sociedad donde los miembros pues, eran partícipes de eso. No era la típica asociación cultural de hoy en día, ¿no? Sino que era una cosa más que implicaba más esfuerzo a los miembros, ¿no? Tengo por aquí otros nombres como Romano Yarzun, que es famoso entre nosotros por ver la historia del carlismo, pero además de esto
pues tuvo una actividad empresarial guiada siempre por este espíritu de justicia social. La familia Vallecena, dentro de la familia Vallecena hay varios miembros que tuvieron acciones o formaron parte de proyectos empresariales como pues, la Caja de Ahorros de Navarra, las conducciones de aguas de Pamplona y, por supuesto, también proyectos empresariales que estaban a camino entre lo social y lo político militante, como eran pues las empresas que estaban detrás del pensamiento navarro, la editorial navarra, ¿no? Hay un caso que me gusta mucho, me gustaría estudiarlo un poco más, que es el de José Simó, que es el fundador de Paduana. ¿Habéis oído hablar de las mantas Paduana, de Onteniente? Pues este hombre montó en 1919 un proyecto industrial que fue siempre muy modélico en tener este cuidado de la justicia social dentro de sus propios empleados, ¿no? De la organización de su empresa. Arau de Robles, aparte de ser un teórico también y de desarrollar el proyecto gremial carlista, también tuvo su empresa, el más enfocado a la ganadería, que era lo suyo, pero tenía un espíritu empresarial. José Joaquín de Mas y de Vedruna, militar y empresario de Barcelona, participó en obras públicas significativas, empresas de abonos, infraestructuras ferroviarias, canalización del Ebro, etcétera, minería. Era un empresario importante, fundador del manicomio de Nueva Belén. Es decir, que personas con una capacidad de organizar empresas, pero que estaban al estar dentro de este marco de justicia social, siempre tenían esa idea de responsabilidad. Juan Sáez Díez, empresario gallego, importante, llegó a dirigir un banco, el Banco Simeón. Bueno, este hombre tuvo muchas cosas, desde fábrica de bombillas, artículos coloniales, y fue también el que cofundó el Correo Gallego, medios carlistas de comunicación. Y cofundó la sindical católica Acción Social Patronal, es decir, asociaciones también de empresarios. O por último, Francisco Estébanez Rodríguez, abogado y político, que fundó una línea de autobuses. Vale, seguramente algunos de vosotros conoceréis otros casos más cercanos, grandes o pequeños, porque el mundo empresarial es muy amplio, y podríamos explorar más este tema. He dado unas pinceladas, pero podríamos explorar mucho más y tratar de buscar ejemplos de carlistas empresarios coherentes, que se la jugaron muchas veces en un mundo totalmente hostil y que fueron capaces de no ir a la suya, sino de mantener esa honradez. Y el tercer grupo de carlistas, hemos dicho los intelectuales, los empresarios, y luego están los que realmente hacen cosas de justicia social, iniciativas, instituciones de tipo obrero o familiar, ¿no? Bueno, pues ya he mencionado cómo había círculos carlistas que no eran simplemente un local para tomar el café, sino que eran un verdadero centro de caja de solidaridad, caja común, cooperativas de consumo, escuelas para luchar contra el analfabetismo, cualquier clase de socorro mutuo. Había círculos carlistas que servían para ese socorro mutuo. Había, concretamente en Pamplona, Tudela y Vitoria, hay documentadas sociedades de socorros mutuos que en torno a círculos tradicionalistas se ocupaban de asistencia médica, del entierro y de pequeñas pensiones. Imaginaos un mundo donde la seguridad social no está todavía amparada por el Estado y entonces había un hueco ahí grande de cómo ayudar a las familias con necesidad. Mutualidades católicas carlistas, fundación de cajas rurales. Si buscáis en la historia de España cualquier fundación de caja rural, cooperativas agrícolas, entidades financieras, pequeñas entidades financieras de apoyo, de préstamo, etcétera, encontraréis carlistas. Hay católicos en general, sin adscripción, pero también hay carlistas. Muchos carlistas que veían una manera justa de dedicar su tiempo. Conforme va avanzando la historia, ya el principio del siglo XX, ese cooperativismo agrario carlista, como digo, va creciendo. Hay muchas familias tradicionalistas que lo apuestan todo a sostener, a animar esas cajas rurales, esos sindicatos agrícolas, ese cooperativismo agrario. Era más fácil hacerlo en el campo. En los pueblos pequeños, ciudades pequeñas, ese cooperativismo era más fácil que en las ciudades. No eran entidades, como digo, propiamente carlistas, porque los carlistas
así como he dicho antes, que no hacían esto para hacer católicos, no lo hacían porque había que hacerlo. Tampoco lo hacían para hacer carlistas. No era una herramienta maquiavélica de decir, bueno, nos reunimos los del partido y decimos, vamos a fundar un sindicato de partido para que así consigamos luego más votos. No era esa la mentalidad. La mentalidad era, vamos a hacer una caja rural, vamos a hacer una cooperativa porque hay que hacerla, porque es lo que hoy dirían los cursis, porque empodera a la gente, ¿no? Es que esas palabras tan tontas de hoy en día, si es que eran nuestras, porque lo que realmente daba poder a una comunidad de un pueblo era, oye, que somos los dueños de esta cooperativa, de este almacén, de estas naves industriales donde almacenamos nuestro grano, es nuestra, no es de Monsanto, ni de una multinacional, ni debemos a la Consejería de Agricultura, ¿no? Bueno, pues no eran carlistas, pero había muchos carlistas impulsando ese humus social, foral, que estaba ahí debajo, ¿no? En las ciudades, en los ámbitos industriales, también había círculos obreros, ¿eh? Llegó a haber, sobre todo en ciudades más industriales, en Vizcaya, en Cataluña, y ahí también se ofrecía, como hemos dicho, educación, bolsas de trabajo, ayudas económicas. Está el caso peculiar de la prensa, ¿no? La prensa carlista muchas veces pues hacía lo que podía, vivía a base de sablazos a los que tenían dinero. Esos documentos de esos planes de la Obra Nacional Corporativa y ver hasta qué punto no se cumplieron, no se les hizo caso, y si se les hizo caso en algo fue más en la parte externa, folclórica, pero no en la parte en lo que tenían de sociedad viva. Vale, he mencionado lo que contenía ese plan. Bueno, en la guerra poco más se podía hacer. Hay iniciativas locales de ayuda, por supuesto, como en todas las guerras, ¿no? Pues de caridad, de ayudas a los huérfanos y viudas de guerra, etc., ¿no? Más adelante, en los años 50, 70, está el movimiento obrero tradicionalista, que es un intento de crear una rama sindical carlista aprovechando las rendijas que te dejaba el sistema del sindicato vertical franquista, ¿no? Bueno, ahí estaba pues la época de la AET, como meter dentro de los estudiantes también este enfoque social. Se llegaron a promover candidaturas en las elecciones sindicales de tradicionalistas, pero claro, como digo, era una manera de intentar participar dentro de un sistema que nos lo daba todo como muy cuadriculado, ¿no? Y a todo esto, pues las cooperativas y mutualidades seguían viviendo, o sea, seguían funcionando. La gran crisis de las cooperativas y de las mutualidades vino ya después, pues en los años de la transición, cuando vino una especie de autodesamortización de todas estas cosas, y como pasó con Mafre, pasaron de ser mutualidades a ser ya sociedades anónimas. Y lo que pasa hoy en día en las cooperativas, pues todo el proyecto de Mondragón, que tiene una raíz carlista evidente, social, pues que se decaen porque falta el espíritu cooperativo. Porque claro, la idea de cooperativismo está muy bien, pero cuando resulta que lo que te encuentras es individuos que tienen metido hasta el tuétano la tesis individualista, y no entienden que tú puedes ser copartícipe, corresponsable y copropietario de una gran empresa, sino que dicen, mira, déjate de rollos, a mí dame lo que me pagas a final de mes y no me llevo problemas a casa. Si esa es la mentalidad, pues se dificulta mucho montar cooperativas, y las cooperativas han decaído, ¿no? Cooperativas agrícolas, cooperativas de montar colegios de enseñanza, cooperativas sanitarias, mutualidades, todo eso se han convertido en entidades prestadoras de servicios, pero que me da igual quién sea el jefe de la cooperativa. Al final, el que manda en la cooperativa es el gerente. Hay, de forma nominal, hay una junta, hay un presidente, a lo mejor una cooperativa de agricultores. Pues se mantiene todavía el formalismo de que hay una junta y tal, pero el que manda es el gerente, porque es el que sabe, el que cobra, el que está en nómina y el que pincha y corta. Al final es una empresa que da un servicio a esos agricultores. Y no se les pasa por la cabeza pensar que es mi empresa, que soy propietario, que es lo mío. Más. Hay un capítulo interesante que no le he mencionado, que es el de los sindicatos libres. Más o menos nacieron en los años 20, 1919, en Barcelona. Daos cuenta que Barcelona había pasado la Semana Trágica, una especie de mini revolución bolchevique en Barcelona, con quema de iglesias, desorden social grandísimo en 1909, y a partir de ahí el clima estaba muy enrarecido, ¿no? Los anarquistas y los socialistas y los comunistas tenían mucha fuerza, sobre todo anarquistas. Y claro, los obreros católicos, los sindicalistas católicos,
estaban muchas veces pues, desamparados. Y surgen unos sindicatos libres que, hay que insistir, no eran carlistas, no eran orgánicos carlistas, no pertenecían a la estructura carlista ni se consideraban parte de un partido, porque eso sería contrario a nuestra definición de lo que tienen que ser las cosas. Entonces, si un sindicalista quiere defender los derechos de un grupo de trabajadores, lo tiene que hacer independiente de lo que diga Carlos VII, Don Jaime o quien sea. O sea, no vale ahí, no, como yo soy tu jefe político, entonces tienes que hacer no sé qué, tienes que mover a los obreros en no sé qué línea. No, porque eso contradice lo que es la autonomía legítima que tiene que tener una agrupación profesional, ya sea gremial, profesional, colegio profesional o sindical. Esos sindicatos libres llegaron a tener muchos miles de afiliados en Cataluña, en Valencia, Vascongadas, en Navarra, sobre todo. Tuvieron episodios violentos, porque eran unas épocas en las que la gente no se entendía hablando, sino a golpe de bombas y de pistolas. Hubo episodios duros, asesinatos, enfrentamientos con la CNT sobre todo, y claro, lo que sí que tenían claro los sindicatos libres, los sindicalistas, era que estaban defendiendo pues, un orden social basado en la religión, en la monarquía tradicional. Sí que eran carlistas, cada uno de ellos, pero su objetivo era defender a los obreros. Eso en la época de Primo de Rivera, esos sindicatos, lo que quedaba de esos sindicatos fueron absorbidos por el primer intento de estatalización que hubo con Primo de Rivera, en una organización corporativa nacional, y en la República de Guerra Civil ya fueron desapareciendo. Y después, bueno, los que tenían inquietudes sindicalistas, pues acabaron pues, en el sindicato oficial, o en organizaciones carlistas directamente, o católicas, o agrupaciones católicas. O sea, realmente, aparte de la CNT o del socialismo, el grupo de sindicalismo más importante que hubo en España fue el sindicalismo católico de los sindicatos libres. Vale, para ir acabando ya, porque hemos visto los tres grupos de carlistas que hicieron algo, los pensadores, los empresarios, los obreros sindicalistas que trataban de, en un mundo totalmente hostil, hacer algo. ¿Qué diferencias hay entre la justicia social de los carlistas y los de otros movimientos? Pues yo creo que a lo largo de lo que he ido diciendo es bastante evidente, pero no somos ni liberales, ni socialistas, ni anarquistas, ni nacionalsocialistas, porque no coincidimos con los liberales en que ellos son los que inician el Estado moderno, ellos parten del individuo, parten del racionalismo afrancesado, individualista. No somos socialistas porque no ponemos nuestra confianza en que haya al final una estructura estatal que ordene las cosas, por tanto tampoco somos nacionalsocialistas, porque el nacionalsocialismo es un socialismo nacionalista, de derechas, por lo tanto en lo que tenga el falangismo de eso, pues tampoco estamos con eso. Por supuesto no estamos con los ácratas, con el anarquismo, o sea, nosotros sí que defendemos la libertad y defendemos el partir desde abajo, de abajo arriba, pero pensamos que hay que llegar arriba, o sea, que no nos quedamos con la comuna del pueblo de no sé qué, absolutamente independiente, cantonalista, no, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir la estructura jerárquica para tener un orden social en busca de la unidad. Y tampoco somos el falso obrerismo pseudocatólico que ha afectado a muchos católicos, que es el pensar que al final es el Estado el que tiene que amparar, que basta con poner una etiqueta de católico a algo para que ya sea católico. No basta con la etiqueta de católico. Luego tienes que, de verdad, responder a esos ideales de justicia social, defender la subsidiariedad de verdad, defender el derecho de propiedad limitada de verdad, etc. Y eso, insistir, lo he dicho ya muchas veces, pero que no se hacía por proselitismo, que esta actividad se hacía porque había que hacerla, no por táctica. Vox ha montado su sindicato o algo parecido a un sindicato que le llaman Solidaridad. ¿Eso es un sindicato? No, es una táctica de marketing, de a ver si cogemos votos del mundo obrero diciendo que tenemos un sindicato. Si es un sindicato que depende de un partido, entonces ya no es un sindicato, es un ente más dentro de... es otro chiringuito, a ellos que tanto les gusta la palabra chiringuitos, pues es otro chiringuito que depende al final de un presupuesto público porque se financia del dinero que reciben los partidos por su participación electoral. Los carlistas lo defendimos todo esto de palabra y de obra, de doctrina y de práctica.
Vale, y último capítulo, ¿qué podemos hacer hoy? Y aquí es donde ya vamos a enlazar con... Me gustaría abrir un poco más de debate, que vayamos interviniendo todos, sobre qué posibilidades hay de luchar contra un Estado monstruoso. Ese leviatán que se ha ido comiendo todo, que al principio se decía, solamente se ha comido a la mesta, ¿no? Ha desaparecido. Como yo no soy ganadero de oveja merina, pues me da igual. Pero ¿qué pasa cuando resulta que vas a montar un hospital y dices, no puedes montar un hospital, porque tienes que cumplir una normativa, y tienes que tener la autorización del Ministerio, de la Consejería de Sanidad y tal. No puedo montar una casa de socorro, no puedo montar una pequeña entidad financiera, una mutualidad, porque tienes que pasar unos permisos y unos trámites que lo hacen muy difícil, ¿no? Está claro que no tenemos, a pesar de esas dificultades, no tenemos que cejar en nuestra idea de que hay que empezar desde abajo. Hay que empezar por lo más básico. Lo más básico es la familia. Cuidad a vuestras familias. Los que no tengáis familia, luchad por fundar una familia. Y de todas maneras, si no fundáis vuestra familia propia, todos tenemos una familia. Todos tenemos familia en sentido amplio, primos, hermanos, primos segundos, ahijados. Hay unas familias que hay que cuidar y hay que dar fortaleza, y hay que dar seguridad, y hay que conseguir que sean unas estructuras fuertes, estables, que den ganas de vivir a los jóvenes, que transmitan la ilusión por la vida, que transmitan la tradición, la cultura, nuestra herencia que hemos recibido. Teniendo eso, tendremos mucho ganado, ¿no? Pero después, el capítulo, no quiero dejar de mencionar el capítulo especialísimo, mencionamos ayer un poco, de los jóvenes, ¿no? Si la justicia social antiguamente se enfocaba hacia los padres de familia, que fíjate, este padre de familia tiene un montón de hijos y está desamparado porque le han echado de la empresa o porque le pagan poco. Vale, pues que ahora estamos en otra fase donde el que hay que defender más no es ese padre de familia numerosa, sino que es alguien que ni siquiera ha podido formar una familia numerosa, ni una familia, ni tener una casa en propiedad, ni llegar a fin de mes porque el sueldo que recibe no le llega ni para pagar el gasto de Internet. El paso siguiente es instituciones, cuerpos intermedios. Todavía quedan. Es verdad que agonizantes, es verdad que muy débiles, pero hay colegios profesionales, hay gremios, hay sindicatos, hay sindicatos profesionales, hay asociaciones, cofradías de pescadores, hay entidades que posiblemente están, pues eso, que a lo mejor tienen un local, tienen un bar, tienen una oficina, tienen unas costumbres, se reúnen el día del patrón todavía, y bueno, pues si alguien en su profesión, en su ámbito, tiene la posibilidad de cooperar con algo de esto que quede, ¿no? Alguna mutualidad, alguna cooperativa, alguna asociación de vecinos, pues que se apoye, ¿no? Eso es una labor de cada uno de nosotros. Y donde no haya, y donde haya la posibilidad de crearla, pues constituyamos asociaciones, instituciones, ¿no? Instituciones educativas, formativas, instituciones de ayuda mutua, financieras, de préstamos, no sé. Eso también dependerá de la iniciativa y de la vocación de cada uno, ¿no? De su profesión. Si eres abogado, si eres economista, si eres agricultor, habrá seguramente huecos, resquicios, grietas del sistema donde cabe la posibilidad de sembrar y de crear una pequeña institución que vaya usted a saber a dónde llega, ¿no? No tenemos el poder de cambiar las leyes, lo que sí que tenemos es el deber de denunciar las malas leyes. Eso vamos a seguir haciéndolo. Para eso la comunión tradicionalista carlista pues sí que está en su papel, ¿no? Sí que estamos en el papel de señalar las soluciones, de no parar de hablar de lo que era aquel mundo preliberal y de lo que debería ser este mundo posliberal, ¿no? Lo que debería ser, por lo que tenemos que luchar, defendiendo esa libertad de educación, la subsidiariedad fiscal, la representación orgánica, todas las ideas que repetimos siempre, pero bueno, que hay que no cansarse nunca de repetirlas, no acomodarnos diciendo, bueno, es que como pues este señor que ayer se escandalizaba por el tema de los partidos políticos, ¿no? Parece que en su cabeza o en la cabeza de muchos españoles no cabe otra manera de actuar en la vida política más que presentándote a las elecciones. Creo un logotipo, hago una campaña por redes sociales, consigo una financiación de no sé qué, monto una página web y ya la gente me va a votar. Eso es una ingenuidad grandísima, porque incluso aunque consigas meter un pie dentro del sistema, el sistema te come, o sea, lo sabemos por experiencia.
Es que si algo tiene el carlismo es experiencia. Tenemos casi 2 siglos de experiencia. Hemos visto pasar el cadáver de nuestros enemigos varias veces y hemos visto proyectos nacer, subir, parece que se van a comer el mundo y luego se hunden porque han puesto su confianza en un sistema que está diseñado para comerles, para destrozarles, ¿no? Bueno, el tema de los empresarios también es importante, pues no renunciar a que si hay empresarios entre nosotros y cualquiera que tenga vocación de emprender, como se dice hoy en día, y de montar una empresa, que lo haga siempre con esos criterios de justicia social. Hay asociaciones de empresarios que tratan de estudiar la justicia social, bueno, pues que se aplique, ¿no? Y por último, pues lo de hacer amigos, eso nunca viene mal, ¿eh? Que nosotros somos carlistas, Dios Patria Fuero Rey, Buena Roja y ya está, y Concilio de Trento y la doctrina, la ortodoxia y eso no nos lo va a quitar nadie, pero hagamos amigos. A partir de ahí, de saber lo que somos. O sea, al final, paradójicamente, resulta que los más tolerantes somos los carlistas. Porque como sabemos lo que queremos, sabemos lo que somos y no tenemos el complejo, no tenemos esas dudas de que nos van a malear, pues no tenemos ningún problema de hablar con anarquistas, con anarcocapitalistas, con liberales no sé qué, con libertarios, con neocons, con demócratas cristianos, con socialistas, comunistas, con quien sea. O sea, nosotros tenemos que hablar con todo el mundo. Tenemos que tratar de buscar el bien que haya en cualquier sitio, ¿eh? Y si hay una iniciativa pues de ayuda mutua, de un sindicato, de verdad, algo que de verdad sea auténtico, no de partido, no una cosa de marketing, no una cosa creada artificial, sino una cosa que surja de verdad, una asociación de vecinos, una iniciativa de una cooperativa energética, no sé, hay cosas que podemos hacer amigos, como digo, y presentarnos como carlistas, es decir, pues sí, yo apoyo esta cooperativa energética, lo que sea, porque me parece que es una manera de hacer lo que hay que hacer. El carlismo ofrece esta tradición, ¿eh? Hemos demostrado que somos capaces de traducir la doctrina social de la Iglesia a cosas reales, a estructuras reales, a familias, municipios, corporaciones, con vida propia. Tenemos ejemplos históricos y ahora lo que está en nuestras manos es actualizar esta propuesta y cada uno de nosotros dar lo que tenemos que hacer, sin ponernos unos objetivos irreales, siendo muy realistas, pero explicando abiertamente lo que somos y lo que hacemos. Y ya está.